Hola a todos. Entre las órbitas de Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides. Es el hogar del planeta enano Ceres y también de millones de objetos que son muy diferentes entre sí porque no todos tienen la misma composición y ocupan una franja muy grande, equivalente a la distancia que separa la Tierra del Sol. Y allí podemos encontrar de todo, desde planetas enanos como Ceres a objetos que nos cuentan la historia del sistema solar porque apenas han cambiado desde su formación y nos permiten entender cómo fue una época que no podemos observar de ninguna otra manera. Así que en este vídeo lo que quiero contaros es qué es el cinturón de asteroides, cuáles son sus particularidades, qué podemos encontrar allí y por qué es una región mucho más interesante de lo que podría parecer en un primer vistazo. La realidad es que, a pesar de que es un lugar muy interesante, el cinturón de asteroides no es demasiado conocido a nivel general. Hace falta remontarse al siglo XVIII a dos astrónomos alemanes llamados Johann Titius y Johann Bode, que plantearon que a grandes rasgos aproximadamente los planetas se encuentran al doble de distancia del Sol a medida que nos vamos alejando. Y con ese planteamiento en la mano, que es algo que hoy en día conocemos como la ley de Titius-Bode, es muy fácil ver que entre Marte y Júpiter debería haber algo, debería haber un planeta más, pero no es así. Ya en aquella época los astrónomos de la época comenzaron a observar ese espacio. ¿Qué había allí? ¿Por qué no había un planeta? ¿Qué pasaba? ¿Qué faltaba? Y poco a poco descubrieron una legión de objetos, algunos grandes, pero sobre todo muchos muy pequeños. Y de ahí surge, por ejemplo, el término asteroide, que en griego significa aproximadamente parecido a una estrella. Y entre ellos, un astrónomo también alemán llamado Franz Xaver von Zach reclutó a 24 astrónomos para formar parte de la Sociedad Astronómica Unida. En ella hubo nombres muy conocidos, como por ejemplo el de William Herschel, que entre otras cosas descubrió Urano y sus satélites. Pero curiosamente, el primer objeto descubierto en el cinturón de asteroides no fue un hallazgo de ninguno de estos miembros de esa sociedad, sino de un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi, que en 1801 observa un objeto en la órbita entre Marte y Júpiter dentro de esa región que indicaba la ley de Titius y Bode. Y al principio pensó que era un cometa, pero al observarlo detenidamente se dio cuenta de que no tenía las características de un cometa. Y a ese objeto le dio un nombre, lo llamó Ceres, en honor a la diosa de la agricultura y también la patrona de Sicilia. Piazzi no sabía exactamente qué era Ceres. En un principio pensó que quizás fuese un planeta. Y un año después, un astrónomo alemán llamado Heinrich Olbers descubre Pallas, uno de los asteroides más grandes del cinturón de asteroides. Y, de nuevo, con los instrumentos que tienen en aquella época, no se puede ver con gran detalle qué es lo que están observando, incluso con los mejores telescopios, y son muy difíciles de distinguir de una estrella, pero su velocidad, su órbita indica que están en el mismo lugar, y eso lleva a William Herschel a proponer la categoría de asteroide y que estos objetos formen parte de su propio grupo. En 1807 se descubren Juno y Vesta, otros dos grandes asteroides del cinturón de asteroides, y en 1845 se une a esa lista Astraea, otro gran asteroide del cinturón. En 1850 la palabra asteroide, por lo que se ha podido ver, ya se convierte en una palabra común. En aquella misma época se comienza a popularizar también el término cinturón de asteroides. Sin embargo, no está muy claro quién fue la persona que lo propuso por primera vez, pero surge también de esa misma época. Y poco a poco las observaciones permiten que se vayan descubriendo más objetos en el cinturón de asteroides. En 1868 ya se conocían más de 100 objetos. En 1891 llega la astrofotografía y eso permite que en 1921 sean más de 1000 los objetos descubiertos en el cinturón de asteroides. En 1981 la cantidad de objetos descubiertos ya se dispara hasta los 10.000 y en la década de los 2000, a principios de los 2000, ya conocíamos más de 100.000 asteroides. Y esa lista sigue en aumento y se siguen descubriendo nuevos objetos constantemente y en realidad todavía quedan muchos por descubrirse porque se ha estimado que podría haber entre 700.000 y 1.700.000 asteroides de al menos 1 kilómetro de diámetro. Hay que decir también que a día de hoy conocemos más de 200 asteroides de al menos 100 kilómetros de diámetro en el cinturón de asteroides y que la búsqueda desde ya hace unos años es automatizada. Ya no se hace una búsqueda manual de nuevos objetos en el cinturón de asteroides, sino que se recurre a los avances tecnológicos para poder simplificar una tarea que es muy ardua porque quedan muchos objetos por descubrir allí. A pesar de lo que puede parecer si nos dejamos llevar por las películas, el cinturón de asteroides es un lugar muy vacío.
Eso de asteroides cada 2 metros es una licencia artística, no tiene nada que ver con la realidad. Aproximadamente la distancia media entre asteroides en el cinturón de asteroides es de 1 millón de kilómetros. Es un lugar muy grande del espacio porque ocupa la región de entre 2,2 y 3,2 unidades astronómicas entre Marte y Júpiter, mide por tanto una unidad astronómica y, como quizá recordéis, una unidad astronómica es la distancia que separa la Tierra del Sol, es decir, 150 millones de kilómetros. Hay que decir también que en esa franja de una unidad astronómica hay apenas el 4% de la masa de la Luna. No es suficiente ni mucho menos para que se pueda formar un planeta. De la masa que hay hoy en día, la mitad se concentra en solo 4 objetos, que son Ceres, Vesta, Palas e Higía. Y curiosamente, Higía se ha puesto de actualidad porque parece que es el planeta enano más pequeño que se ha descubierto hasta la fecha. Tiene un diámetro de 430 kilómetros y es muy inferior al de Ceres, que hasta ahora tenía el título de planeta enano más pequeño del sistema solar y que también se encuentra en el cinturón de asteroides. Hay diferentes formas de dividir el cinturón de asteroides. Una de ellas tiene que ver con los huecos de Kirkwood, que planteó un astrónomo llamado Daniel Kirkwood en 1866 al anunciar que había descubierto regiones en el cinturón de asteroides en los que la población de asteroides era muy inferior al entorno. ¿Por qué? Son lugares que tienen órbitas inestables por la influencia de Marte o Júpiter y por tanto los asteroides se ven expulsados de esas regiones. Por un lado tenemos el cinturón de asteroides interior, que es aquella parte de asteroides más cercana a Marte, y por otro lado, a grandes rasgos, el cinturón de asteroides exterior, que es aquella parte de asteroides más cercanos a la órbita de Júpiter. A todo esto le podemos sumar que una forma de dividir el cinturón de asteroides es por la composición de los asteroides. La mayoría son de roca, pero se distinguen diferentes grupos porque, por ejemplo, en el cinturón de asteroides más exterior podemos encontrar asteroides ricos en elementos volátiles que no están presentes en el interior, y se distinguen 3 grandes tipos: los de tipo C, que también se les llama carbonáceos, los de tipo S, que también se les llama desilicatos, y los de tipo M, que también se les llama metálicos. ¿Por qué es esto interesante? Porque los asteroides de tipo C, los carbonáceos, por ejemplo, son muy abundantes en el borde exterior, cerca de la órbita de Júpiter, están compuestos principalmente por carbono, son ricos en carbono, como indica su nombre, y suponen aproximadamente el 75% de los asteroides que son visibles con instrumentos cuando se analiza esa región. Y su espectro es muy similar al que tenía el sistema solar en su origen, es decir, apenas han cambiado desde su formación. En el interior del cinturón de asteroides, acercándonos hacia la órbita de Marte, lo que nos encontramos son asteroides del tipo S, de silicatos. Tienen una cantidad de carbono mucho más baja y están compuestos principalmente por silicatos y en menor medida por metales. Y han cambiado mucho con el paso del tiempo. Y por último tenemos los asteroides metálicos, que son apenas el 10% de los asteroides que componen el cinturón de asteroides, son ricos en níquel y hierro, y lo que se plantea es que eran en realidad núcleos de asteroides más grandes que se fragmentaron fruto de alguna colisión y terminaron orbitando como fragmentos individuales en el cinturón de asteroides. A esto le podemos sumar un grupo más que es menos conocido, que se llama el tipo V, se refiere a asteroides basálticos, y se les llama así porque se pensaba hasta 2001 que procedían de Vesta, del asteroide más grande del cinturón de asteroides, pero con el tiempo se ha visto que en realidad no es así, porque su composición química es muy diferente a la de Vesta en algunos casos y por tanto no todos tienen ese origen común. Otra forma de clasificar el cinturón de asteroides es por medio de las familias de asteroides. Son agrupaciones de asteroides que comparten parámetros orbitales, es decir, tienen órbitas parecidas, en el mismo plano, con una inclinación similar, tienen también un espectro similar, y eso indica que proceden de un objeto más grande que se fragmentó en el pasado, y hay algunas realmente grandes, como la familia de Vesta, que incluye aproximadamente unos 15.000 objetos, y Higía también tiene su propia familia de asteroides, y hay otras más pequeñas, pero que están muy bien definidas en qué lugares se encuentran y que también son útiles conocer. De esta forma, por ejemplo, si nos fijamos en las familias, tenemos que la familia de Flora está en el cinturón interior, es decir, en la región del cinturón de asteroides más cercano a la órbita de Marte, tiene unos 800 objetos conocidos, pero podría ser hasta el 5% del total de los objetos los que pertenezcan a esta familia, y son principalmente asteroides ricos en silicatos, es decir, de tipo S. Tenemos otros, como la familia de Eunomia, que es más abundante en la región intermedia, y también está la de Coronis en esta parte, así como la de Eos, que tiene unos 4.000 objetos descubiertos. Y en el cinturón exterior, en la parte más cercana a la órbita de Júpiter, nos encontramos con la familia de Temis, que, siguiendo con la descripción que
os daba antes está compuesta principalmente por asteroides ricos en carbono, es decir, de tipo C. Y además hay que decir que el cinturón de asteroides no solo tiene asteroides, también hay bandas de polvo. Se han identificado 3. A día de hoy están formadas por pequeñas partículas de polvo de apenas unos micrómetros de tamaño. Son realmente pequeños. Tienen la misma inclinación orbital que las familias de Eos, Coronis y Themis, y eso lo que indica es que seguramente están relacionadas con estas familias y que su origen está en las colisiones que experimentaron en el pasado. Todo esto nos permite entender cómo se organiza y cómo se puede clasificar el cinturón de asteroides, pero nos queda una pregunta que no es menos importante, y es ¿cómo se originó? ¿Por qué tenemos un cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter? Una de las primeras hipótesis sobre el origen del cinturón de asteroides la hizo Heinrich Olbers, que le expuso a William Herschel que quizás se tratase de los restos de un planeta que había sido desintegrado y sus fragmentos habían formado el cinturón de asteroides, pero fue una idea que quedó descartada porque, por un lado, el proceso y la cantidad de energía necesaria para destruir un planeta es gigantesca. Por otro, la composición química de los elementos del cinturón de asteroides es muy diferente y eso indica que tuvieron orígenes diferentes. Y además, como ya hemos visto, la masa del cinturón de asteroides es muy baja, es apenas el 4% de la masa de la Luna. En la actualidad, el planteamiento es diferente. Lo que se cree es que el cinturón de asteroides es, en realidad, principalmente los restos del proceso de formación del sistema solar, y se trata de material que no llegó a incorporarse a ningún planeta. Se cree que, eso sí, inicialmente, hace miles de millones de años, cuando el sistema solar se estaba formando, en el cinturón de asteroides pudo haber tanta masa como la que tiene la Tierra, y que fueron las perturbaciones gravitacionales las que impidieron que se pudiese formar un planeta. Si la suposición es cierta, quiere decir que la cantidad de masa que queda hoy en día en el cinturón de asteroides es solo el 0,1% de toda la masa que podía haber tenido, que habría sido la de un planeta similar a la Tierra. La influencia de Júpiter fue muy grande para impedir que el cinturón de asteroides pudiese formar un planeta. Pero hay que pensar que seguramente aquel proceso duró apenas unas decenas de millones de años y que en aquella época esa distancia estaba por debajo del punto de congelación, es decir, era una región rica en elementos volátiles. Y eso quiere decir, y es una teoría que se ha planteado en más de una ocasión, que es muy posible que gran parte del agua que llegó a la Tierra llegase gracias a los objetos que fueron expulsados del cinturón de asteroides, ricos en hielo, que se estrellaron con la Tierra, y que por tanto puede que el agua de la Tierra venga de lo que una vez fue el cinturón de asteroides. Hay que decir que el cinturón de asteroides no ha sido un lugar especialmente explorado con las misiones que se han llevado a cabo. La primera sonda que lo atravesó fue Pioneer 10 en 1972, rumbo a Júpiter, y ha habido otras naves que lo han atravesado en los años posteriores. Seguramente la misión que más destaca de las que sí han ido al cinturón de asteroides es la de la sonda Dawn, que estudió Ceres y Vesta hace solo unos años, es bastante reciente, pero en general no ha sido un lugar en el que haya habido mucho foco puesto en cuanto a misiones que hayan ido al cinturón de asteroides. Seguramente en el futuro se pondrá más atención, entre otras cosas porque se ha planteado que podría ser un buen destino para la humanidad para, por ejemplo, llevar a cabo minería espacial y extraer de allí metales preciosos y elementos que puedan ser útiles en la Tierra. Pero eso ya es algo más de cara al futuro, a un momento en el que la industria aeroespacial y nuestra presencia en el espacio sea más abundante que hoy en día, porque es evidente que en estos momentos no tenemos la capacidad de ir al cinturón de asteroides y crear allí un asentamiento para extraer metales preciosos, por ejemplo. En cualquier caso, ahora ya sabéis qué es el cinturón de asteroides y espero que lo conozcáis mejor de lo que lo conocíais antes y que os sirva para ver que es un lugar que, a pesar de que puede parecer desconocido a grandes rasgos, en realidad sabemos muchas cosas sobre él. Dicho esto, en el podcast de ayer hablé de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, de algo que en inglés se llama SETI y que, como explicaba en el podcast, es un poco el patito feo de la astronomía por cómo ha sido su relación con la ufología, que hay que recordar que no tiene nada de científico, pero que nos ha dejado algunos momentos y algunos fenómenos que no tienen una explicación obvia y que pueden servir como una puerta para intentar descubrir si realmente hay vida en otros lugares de la galaxia. Así que si os interesa, os recomiendo que lo escuchéis porque creo que os gustará. Y por supuesto, la semana que viene hablaremos de la contaminación lumínica y os explicaré por qué es mucho más dañina de lo que podría parecer y qué es lo que nos perdemos cuando la iluminación de las grandes ciudades impide que podamos ver el cielo tal y como es, incluso cómo eso afecta a nuestra percepción del firmamento en relación a hace solo unas décadas. En cualquier caso, eso será tema para el vídeo de la semana que viene.
Lo que quiero es, como siempre, daros las gracias por vuestros comentarios, por participar en YouTube y también en iVoox con el podcast, por ver todo el contenido y por estar ahí semana tras semana. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!